Bueno, yo soy Federico Kaufman, trabajo en WireWorks. No nos dedicamos al testing, pero como toda empresa debería, el testing es parte de nuestro flujo del día a día. Estamos medio locos por la calidad, así que eso nos gusta. Y les voy a estar mostrando un poquito cómo llevar las ideas que todos conocen del testing, que la usan probablemente día a día, a la infraestructura. Entonces, pongo la pregunta en grande de nuevo y quiero hacerles algunas preguntas porque sé que acá hay muchos equipos que testean y conocen y saben la importancia del testing. Entonces, yo les quería preguntar, hacer algunas preguntas como para ver el panorama. Y la primera es, ¿cuántos conocen la infraestructura sobre la cual están sus aplicaciones? O sea, ¿tienen idea de qué pasa por debajo? Bien. ¿Cuántos pueden hacerle cambios con confianza? O sea, de un día para otro cambiar todo. O en poco tiempo, ¿no? ¿Y cuántos la testean? Bien, era mi idea que casi nadie levantara la mano, así que está buena. Espero que aprendan algo. Entonces, primero que nada, capaz que algunos no respondieron porque no sabían bien a qué me refería con infraestructura, entonces voy a hacer un mini repaso, son 2 diapositivas nomás. Y básicamente, como que la infraestructura, cuando alguien habla de infraestructura, seguro que les va a sonar, le van a mencionar estas palabras: redes, máquinas virtuales, base de datos, balanceadores de cargas, monitoreo, seguridad, Nginx y todas esas cosas que son cosas que van de la mano con la infraestructura generalmente. Hay muchas cosas más y depende de a quién se le pregunte si esto es completo o no, pero es como para que les suene. No espero que aprendan nada sobre infraestructura hoy, sobre esto en particular. Entonces, cuando uno maneja infraestructura, por lo general lo que hace es, hay 2 formas de manejarla. Una es a mano, o sea, uno va a su proveedor de máquinas virtuales y haciendo clic crea las máquinas, o, que no es tan común hoy en día, físicamente ensamblando un servidor, o sea, yendo a un data center y poniendo los racks y todo, y conectando los cables, que son las 2 posibilidades, una a mano y la otra utilizando algún proveedor de nube, usando código, usando su API. Eso les permite automatizar un poco más la creación de cosas. Pero no importa cuál de las 2 formas se estén utilizando, yo voy a dar algunas ideas para testear en ambos casos. En algunos casos se pueden aplicar unas y otras no, pero van a ver que es bastante genérico lo que vamos a ver. Entonces, ahora yendo a lo importante que es el testing, ¿por qué hacerlo y cómo hacerlo? Yo básicamente, mi única razón para testear es no sentirme así cuando mi código llega a producción. Porque no me gusta estar nervioso, me gusta estar tranquilo. Ya soy de por sí nervioso y si le agrego arriba a eso, no me gusta. Pero hablando en serio, testeamos para asegurarnos que las cosas anden bien, para estar seguros que lo que le entregamos al cliente sea lo que le decimos que le entregamos y para asegurar la calidad, un mínimo de calidad. Entonces, ¿por qué necesitamos testear la infraestructura? Y la respuesta es más o menos por la misma razón que testeamos el software. Porque es muy compleja la infraestructura, así como el software, y lo que pasa es que muchas cosas pueden salir mal. Ya les habrá pasado que todo puede salir mal en el peor momento. Y entonces, uno busca en el caso de la infraestructura tratar de asegurar que, por ejemplo, un servidor de backend se pueda comunicar con la base de datos, que el balanceador de carga se comunique con las instancias que atienden la aplicación y todo ese tipo de cosas que se refieren a la infraestructura. Eso es lo que uno intenta testear. ¿Y qué debemos testear de todo eso? O sea, esta pirámide es la típica pirámide de testing que todos más o menos capaz que la vieron alguna vez. Y la idea es, hay que recordar que los test de infraestructura, ahora vamos a ver algo, los test de infraestructura suelen demorar muchísimo más que los test de aplicación. Los test de aplicación suelen andar en el orden de segundos, minutos, y los test de infraestructura pasan de minutos a incluso horas a veces, porque son mucho más lentos. Entonces, depende del test, obviamente, pero por lo general se puede llegar hasta horas ejecutando test de infraestructura. Entonces, hay que tener en cuenta esta pirámide para poder balancear un poco la innovación y la confianza que tenemos en nuestro código. Si nos dedicamos a hacer solo test de alto nivel de infraestructura, van a demorar muchísimo y no podemos innovar tan rápido. Entonces, es ideal respetarla y tratar de hacer test de bajo nivel en cantidad y después ir disminuyendo a medida que sube la complejidad de los tests. Entonces, un poquito
qué son los test de bajo nivel, de medio y de alto, vamos a ver. En este contexto, los test de bajo nivel suelen ser simplemente ejecutar una herramienta de linting sobre sus archivos que definen la infraestructura. O alguna herramienta que chequee la sintaxis o ese tipo de cosas. Y se preguntarán, ¿y esos son los tests? Pero no parece muy razonable que esos sean los tests porque no es lo que estamos acostumbrados, tal vez, ¿no? Pero recuerden que los test de infraestructura son muy lentos. O sea, cada vez que yo me equivoco en la sintaxis y eso me falla en el pipeline mío muy adelante, me hace perder mucho tiempo. Entonces es fundamental que ejecutemos este tipo de test. Y son los más rápidos de todos. Demoran milisegundos generalmente. Luego están los tests de nivel medio, que los test de nivel medio son test que son mucho más lentos que los test de nivel bajo, pero se pueden ejecutar local, y lo que se busca en este tipo de test es asegurar, por ejemplo, que cada parte de mi infraestructura independientemente funcione. O sea, yo quiero asegurar que, por ejemplo, mi servidor de backend tenga instalado el runtime de mi aplicación. Si estoy usando Ruby, va a ser Ruby. Si estoy usando Java, va a ser la Java Virtual Machine. Y eso es lo que queremos asegurar en este tipo de test. Pero son mucho más lentos. Entonces, por eso están en el nivel medio. Y algo bueno que tienen los test de nivel medio es que son bastante baratos. O sea, son baratos en cuanto a plata porque no tienen costos, se ejecutan local. Pero son más caros en cuanto a tiempo porque demoran un cacho más. Después, en la pirámide siguen los test de alto nivel, que los test de alto nivel, básicamente lo que se intenta verificar es que las interacciones entre todos los servicios sean correctas y funcionen. Por ejemplo, yo puedo querer testear que mi base de datos solo permite conexiones desde el servidor de backend, o que mi servidor de backend no permite conexiones desde cualquier IP, solo desde un rango específico, por ejemplo, de la oficina de la empresa. Y ese tipo de cosas se testean en este tipo de nivel, que son los conocidos test de end-to-end, o sea, de punta a punta, que testean todo. O sea, desde que el request entra al balanceador de carga hasta que el dato se guarda en la base de datos y todo lo que pueda existir. Y muy linda la teoría, pero como testeo, ¿no? O sea, porque hablando todos podemos hablar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Bien. El primer ejemplo que tengo, un test unitario. Básicamente, ejecutar una herramienta que me permita determinar si mis scripts, mi código en Bash o lo que sea que estoy creando, tiene algún error o algo que lo pueda captar antes de ejecutar el test en sí, que seguramente demore mucho. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es, en el caso que esté usando Bash, que es una shell de Unix, puedo ejecutar una herramienta que se llama shell check, que simplemente me va a decir qué puedo mejorar o qué está mal en mi código. En este caso me dice que en la mayoría de los sistemas operativos, yo tengo un script que le ejecuto el linting y me dice que en la mayoría de los sistemas operativos el JVM solo acepta un parámetro, y eso me permite saber que tal vez este script no va a funcionar en todos lados. Si yo intento cambiar de sistema operativo puede fallar. Entonces, pero esto me demoró milisegundos. Si yo quiero probarlo en una máquina me va a llevar muchos minutos. Bien. Luego vienen un ejemplo de test de nivel medio o alto, lo pongo así porque depende cómo se lo mire, de qué lado está. Pero, por ejemplo, podría ser chequear que el puerto 22, o sea, el puerto que se utiliza para conectarse por SSH a una máquina, puede ser otro puerto, pero este es el por defecto, está abierto. Entonces, yo si quiero podría hacer un script en Bash, así, que tome un usuario, un host, una clave, e intente conectarse. Si todo sale bien, retorna 0, si no, retorna un número distinto de 0. Está bastante legible, o sea, no es tan complicado. Pero si yo quiero hacer algo un poquito más complicado, empieza a quedar asqueroso el código. Por ejemplo, acá lo que quise hacer fue... ¿dónde está el láser? Acá, sí. Nada, me hice como una funcioncita que recibe un comando y un string que es el test que quiero testear. Y nada, pero acá estoy testeando que el puerto 22 esté abierto por un lado y después que las credenciales me permitan conectarme. Pero ya se empieza a ver un poco que esto no escala y es un asco el código. Queda muy lindo y me llevó un rato hacerlo, se puede, pero obviamente es lo que les decía, ¿no? Si tenemos muchos hosts o muchos tests, se empieza a complicar la facilidad con que podemos hacer este tipo de test. Por ejemplo, verificar que el puerto 22 de un host esté abierto. Si tenemos 1000 hosts, capaz que es más complicado y cada uno tiene puertos distintos o cosas raras. Entonces,
lo que está bueno es tener algunas herramientas que nos ayuden. Una de ellas, que ya la mencioné, que es Bash, que es la línea de comando que todos conocemos. Después shellcheck, un linting para Bash. Después las que siguen son serverspec, inspect, AWS spec. Esas tres se utilizan para testear detalles de infraestructura. Por ejemplo, serverspec e inspect utilizan, no sé si conocen rspec de Ruby, pero utilizan más o menos la misma sintaxis y la misma idea. Y les permiten testear cosas como esta que veíamos, de chequear un puerto, ver que un paquete esté instalado, que un servicio esté corriendo. Y después, la última herramienta que les dejo para que la investiguen es Kitchen CI, que básicamente lo que les permite es automatizar todo el flujo de pruebas. Con un solo comando pueden crear una máquina virtual, instalarle todo, ejecutarle los tests y destruirla localmente o remoto. Y eso está muy bueno porque les ahorra un poquito de tiempo, si no tendrían que instalar cosas a mano y hacer cosas raras. Y es una herramienta muy útil, ahora la vamos a ver. Bien, el mismo test que teníamos antes, que era un asco en Bash, así está escrito con inspect. O sea, se dan cuenta que está casi escrito en español, o sea, dice, quiero que el host federico.com en el puerto 22 con el protocolo TCP se pueda alcanzar y me pueda... y lo pueda resolver el DNS. No es exactamente el mismo test, pero es la idea. Y esto es mucho más fácil de mantener, es mucho más legible. Esto se lo pueden dar al project manager y decirle, mira, estos son los tests que tengo, y lo lee y está casi que en inglés, o sea, está muy bueno. Entonces, una vez que tenemos los tests, que podrían ser con inspect o con serverspec o con alguna de las otras herramientas, lo que queremos es poder testearlo local o remoto. Entonces vamos a usar esta otra herramienta que les mencionaba, Kitchen CI, que lo que les permite es ejecutarlo remoto y local a los tests. Vamos a ver a qué me refiero con eso ahora. Bueno, les aclaro un poquito. Local, cuando hablo de local me refiero a ejecutar los tests sobre máquinas virtuales, ya sea levantadas con containers con Docker o máquinas virtuales con Vagrant, por ejemplo, o alguna otra herramienta. Hay muchas más. Y cuando hablo remoto me refiero a levantar efectivamente las máquinas de nuestro proveedor de servicios, que hoy en día suele ser o Amazon o Google Cloud o Azure o algún otro, DigitalOcean, pero suele andar por ahí la cosa. Finalmente, lo que uno quisiera poder es, si esto no lo puedo integrar a mi flujo del día a día, a mi pipeline DSI y OCD, no tiene mucho sentido. O sea, los tests que no se pueden ejecutar, no se ejecutan. Es mejor borrarlos que tenerlos ahí en una carpeta y que se pierdan. Entonces, yo les voy a dejar como una idea de un posible flujo que es bastante sencillo y es como una base. Se puede, obviamente, dependiendo de cada caso de uso, porque es muy complejo esto, pueden modificarlo, pero básicamente es algo base como para que puedan arrancar a implementar esto. Entonces, la primera columna, la columna de desarrollo, es la columna que vamos a estar trabajando el código, digamos. Entonces, el primer paso es programar el código que define mi infraestructura o hacer lo que tenga que hacer. El programa ese puede ser entro a www.amazon.com y aws.com y me genero servidores. Luego ejecuto los tests unitarios. En mi máquina, si tengo archivos que lo generen, ese paso es opcional. Si pasa todo bien, sigo de largo, y si pasan los tests, lo que quiero es poder localmente probar que mi código funciona. Entonces, lo que voy a hacer es levantar máquinas virtuales locales y ejecutarle mis tests y mi proceso de instalación sobre ellas. Una vez que todo eso pasa, y algo que está bueno es este flujo, si lo dan vuelta, pueden hacer TDD, pero con infraestructura. O sea, también se puede hacer TDD con ese tipo de cosas, aunque parezca medio loco, pero pueden hacer TDD. Pueden crear el servidor y pueden crear los tests y después crear el servidor, o crear el servidor y después crear los tests. Está interesante. Después, una vez que pasa todo, podemos, por ejemplo, irnos a un ambiente de test, o sea, comiteamos todo nuestro código, lo pusheamos a donde sea, GitHub, GitLab, lo que querramos, corremos los tests unitarios nuevamente, porque acuérdense que los que siguen demoran mucho, y queremos evitar perder tiempo y plata. Y lo que hacemos en nuestro ambiente de test, como ya lo probamos local, lo que queremos hacer es probarlo con nuestro proveedor y levantamos máquinas virtuales de Amazon o de Google Cloud o de lo que sea, y ahí lo podemos probar ahí. Y una vez que todo está bien, hacemos un deploy staging, por ejemplo, que podría ser automático o no,
Y también podemos ejecutar los tests de integración sobre eso, sobre esa parte. Los unitarios ya capaz que acá se los puede sacar porque ya pasaron sus dos pruebas anteriores. Y una vez que tenemos la infraestructura de staging levantada, podemos ejecutar los tests de integración sobre esa infraestructura ya levantada y además podemos agregar los tests de punto a punto. Que eso nos permite, por ejemplo, si tenemos una persona o un proceso de QA que se realiza sobre staging, nos permite evitarle a la persona o a ese proceso que ni siquiera se ejecute si ya sé que no va a andar. Porque estoy testeando lo más básico. O sea, si no se puede comunicar mi base de datos con mi servidor de backend, no tiene sentido que le diga al tipo anda a testear porque no va a andar. Entonces, recién ahí entraría una persona, si se quiere, al proceso. O no, puede ser automatizado todo, ¿no? Y una vez que pasa eso, se hace lo mismo sobre producción y después se sigue el flujo que tengan. Pueden ejecutar, no sé, smoke test o lo que sea que quieran. Pero más o menos este es el flujo básico, o sea, menos que esto se puede, capaz que pueden sacar la parte de testear remoto y hacerlo solo local sobre máquinas virtuales o alguna opción de esas. Pero con esto pueden arrancar más o menos a armar un flujo interesante. Y bueno, lo que tengo ahora es una demo que la iba a hacer en vivo, pero hubo un pequeño problema técnico, que la máquina no soportaba, no sé, HDMI, no sé qué le pasaba. O sea, mi máquina no andaba con el proyector este. Y lo que tuve que hacer fue perderme las últimas 2 charlas, perdón a los oradores, y grabarla en vivo ahí. No sé si me vieron transpirando, estaba grabándola y pasándola un video. Y bueno, voy a mostrar eso. Esto esperaba que no pasara, pero ya pasó porque no mantuvo la demo, o sea, la tuve que grabar. La idea era que acá pedirles que rezaran para que no pasara, pero bueno, que se me prendía fuego todo. Y tengo un videito que voy a mostrar más o menos, a ver si se ve bien, porque esto lo hice ahora, o sea no, voy a poner pantalla gigante. ¿Se ve algo? Sí, más o menos algo se ve. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo... Ay, voy a poner pausa. Nada, lo que estoy haciendo ahí, tengo un proyectito que... lo que hice, por ejemplo, quiero tener un servidor de backend que le quiero instalar Nginx, por ejemplo, o un servidor, puede ser cualquier cosa, pero le quiero instalar Nginx a un servidor. Entonces lo que hice, en este caso voy a ir por la opción de hacer TDD. Entonces, esto, claro, no se ve mucho, bueno, le hice zoom, pero bueno. Como es un video no puedo. Lo que hice en este test básicamente fue agarrar y decir, quiero que el paquete Nginx esté instalado en mi host. Vieron que las líneas allá arriba, estas acá, dice describe package Nginx, should be installed, o sea, quiero que esté instalado, y además quiero que el servicio Nginx esté habilitado y corriendo en mi máquina virtual que voy a levantar. Entonces, lo que hago es, si ahora ejecuto los tests que tengo, que son esos, lo que me va a pasar, ya tenía la máquina virtual levantada, por eso esto es rápido, si no demora como 5 minutos en ejecutar, pero para acelerarlo lo hice así. Y lo que pasó es que los tests fallaron. Ahí arriba, si ven, ahí bueno, me dice que Nginx no está instalado, que ni el servicio está corriendo. Bueno, ahí lo subrayo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es descomentar esa parte del código que tenía, que básicamente es un archivo YAML con no sé si conocen Ansible, pero es una herramienta para automatizar este tipo de cosas. Y nada, básicamente lo que le estoy diciendo es, allá arriba le estoy diciendo que a todos los hosts quiero que le instale Nginx, la última versión. Quiero agregar un servicio que se llama Nginx, quiero arrancarlo y habilitarlo para que siempre se inicie solo. Entonces, una vez que hago eso, puedo volver a ejecutar los tests. Y lo que va a pasar acá es que los tests van a funcionar efectivamente. Demora un ratito porque ahora va a instalar Nginx, porque no lo estaba haciendo. Ahí, esa línea que ven ahí, verde, es que está instalando Nginx. Demora un cachito, pero como es un video, puedo hacer magia y adelantarlo. Ahí, sí. Ahí lo que hice fue instalar, y ahora lo que estoy haciendo es verify y corro los tests y ahora están funcionando. Eso es básicamente la idea del flujo local, ¿no? Una vez que tengo todo pronto, puedo agarrar y hacer un commit a Nginx. Y además, bueno, eso voy a explicar otra cosita. Y supongan que en este momento alguien me pide, o yo me acuerdo,
que además de soportar Ubuntu, la última versión, que es la 18.04 que está ahí, alguien me dice, también tengo que soportar un servidor viejo que tiene Ubuntu 14 no sé cuánto. Bueno, entonces la herramienta esta Kitchen CI me permite definir las versiones de mis servicios, de los sistemas operativos de mis servicios, y yo, por ejemplo, algo que puedo hacer, que lo hago ahí en el video, hasta el momento solo estaba usando Ubuntu 14 y lo que hice fue, si vuelvo para atrás, lo que hice ahí fue esa línea que está ahí, descomentarla y agregarle otra versión de Ubuntu porque quiero testear mis servidores con 2 sistemas operativos distintos. Agrego un commit nuevamente, lo pusheo y ahora, bueno, vamos a adelantar eso. Ahí lo que les estoy mostrando es mi consola de Amazon, que no tiene ninguna instancia en este momento. Bueno, en este momento no, hace una hora más o menos, pero si se fijan la hora y la fecha allá arriba fue hace un ratito. Y nada, y ahí, como había pusheado el código, se empezaron a ejecutar mis tests. Entonces lo primero que está pasando es que se ejecutan los tests unitarios, que van a demorar solo algunos segundos, creo que no llega ni a 20, mira, 15. Y ahí en paralelo lo que estoy haciendo, que ahora voy a ir a mostrarles, ahí en la consola. Ahí, esperen un ratito. Lo que hice ahí fue levantar 2 máquinas virtuales sobre las cuales voy a ejecutar mi script de Ansible, que en este caso era para instalar Nginx, y luego le voy a ejecutar los tests. Ahora les voy a mostrar en el video. Claro, ahí lo que pasó es que en mi consola de Amazon se empezaron a crear 2 máquinas virtuales. Puedo volver para atrás para que vean que todavía están en estado pendiente allá. Y el proceso demora un ratito porque tiene que instalar la máquina, que levantar la máquina virtual, que más o menos demora 1 minuto y medio en Amazon en levantarte una máquina virtual, agregarle un disco duro, conectarla a la red y habilitarte la conexión SSH. Y una vez que pasa eso, voy a ir adelantando. Ahí se está instalando todo. Y, bueno, dice Transferring Files ahí abajo, que lo que está pasando es que le está transfiriendo algunas cosas a la máquina que necesita para arrancar. Ahí, esa es la otra máquina, vieron que cambió el colorcito del test, es porque es otra máquina. Son máquinas distintas, entonces, vamos a adelantar. Ahí empezó a instalar Nginx en una de las máquinas. Y terminó el test, aunque lo imprima en rojo, es que pasó. Pero se puede cambiar eso. Y lo que pasa ahora es que automáticamente empieza a destruir las máquinas. Vieron que aquella dice shutting down. Porque recuerden que todos estos proveedores cobran por segundos generalmente, o por fracciones tipo de 10 segundos. Y nada, una vez que se destruye todo, que este test probablemente ejecutarlo me costó $0,01 o una cosa así, que no es nada si te salva, no sé, $50.000 de pérdida por estar caído en producción. Y lo que se esté mostrando ahí es que se terminan las 2 máquinas, pero lo voy a adelantar un poquito. Y ahí se terminó. Y ahí debería estar todo verde. Y entonces ahí se terminó el flujo de ejecución. Perdón. Y para terminar, lo que vimos fue un poco de qué es la infraestructura y cómo se puede testear, algunas herramientas. Y lo que está bueno es que, o sea, aunque capaz que alguno que no se dedica a esto no entendió algunas cosas, es bastante sencillo arrancar. Después este repositorio con todo el código va a estar y me pueden preguntar por Twitter o donde quieran. Pero básicamente la idea es testear su infraestructura, al menos la parte más importante, que son tal vez las interacciones entre los componentes, que pueden ser muy complejos. En este caso era una máquina virtual 2 que tenían un Nginx instalado, pero podría llegar a ser algo monstruoso que puede fallar en muchas partes. Y eso es todo. Si tienen preguntas, estoy abierto. Muchas gracias, Fede. ¿Alguna pregunta? Sí. Como decías, cuando hacemos un deploy Sí. y podríamos ejecutar un test de estos unitarios para saber si tenemos caído el servidor o algo. Sí. Porque por lo general viste que se hace un balanceador de carga y tenemos que nuestros cambios están en un servidor y en el otro no. Sí. Y cuando nosotros entramos nos empieza a tirar, como usuarios nos empieza a tirar al que está activo y no al que están haciendo Sí. los cambios.
Y ahí, o sea, yo imagino que cuando suben los cambios, ahí alterno otra vez los servidores y podemos ejecutar ese test enseguida que cambiamos ahí el balanceador. Sí, podrías hacerlo. O sea, la idea de esto es que no tengas que hacerlo a mano. O sea, el flujo más o menos para que no lo tengas que hacer a mano está bien. La idea de eso es pones todas las instancias apuntando. Normalmente depende cómo hagas el deploy, pero puedes levantar otro balanceador de carga y cambiar el DNS o hacer cosas de esas. Y dependiendo cómo lo hagas, es cómo lo vas a testear, pero sí, podrías testearlo. Tendrías que automatizar esa parte, ¿no? De que en el momento que cambies a la nueva versión, ejecutás el test. O sea, ahí es distinto, el flujo no te sirve, obviamente. Tenés que adaptarlo a esa necesidad. Pero... ¿Y esa prueba decís que nos compete a nosotros o al equipo de IT, por ejemplo? Si tenemos un equipo que está centrado solamente a eso. Depende de la estructura de la organización, en realidad. Del proyecto. Lo ideal, hoy en día el mundo está tendiendo como al devopismo y tratar de unir la parte de desarrollo. Es como que todo sea un solo equipo y hay gente especializada, pero que entre ellos llegan como una decisión de cómo testear este tipo de cosas. Pero si tu organización no lo permite, obviamente tal vez le corresponda al equipo que se encargue de la infraestructura. Está, genial, gracias. No. Hola, ¿cómo estás? Se me mezcla un poco las responsabilidades de esto de testing con las propias herramientas de... Pues ahora hablabas de Ansible, por ejemplo. Sí. Está Ansible, Puppet, Chef, Sí, lo que quieras. Salt, un montón de esas. Y todas esas en general trabajan de una forma, digamos, lo que haces es declarar qué necesitas y trabajan de una... son idempotentes. Sí. Entonces, lo que hacen esas herramientas es testear. O sea, vos le decís... por ejemplo, Nginx tiene que estar instalado y escuchando el puerto 22. Y esa herramienta ya de por sí lo que hace es testear. ¿Está instalado? No está instalado, entonces lo instalo. Sí. Entonces es como, no me termina de cerrar por qué agregar, además de Ansible, en este caso, un test sobre eso si Ansible mismo ya está testeando. Y además en general corre, no sé, una vez por hora o lo que sea para asegurarse de que todo siga como se supone que tiene que estar. No me termina de cerrar eso, esa mezcla. Te entiendo la pregunta y la respuesta es por la misma razón que se testea el software. Si alguien cambia el código, sin querer, el test va a fallar. Y Ansible lo que va a hacer es instalar lo que está en el archivo. ¿Se entiende? Yo si a Ansible le borro que la línea que instala Nginx, Ansible no va a instalar Nginx, pero no se va a fijar si eso es el comportamiento correcto. O sea, no va a verificar el comportamiento, no va a verificar lo que está haciendo, sino que va a verificar que lo que hizo es correcto. Son cosas distintas, ¿entiendes? Ok. Entonces es como que tengo que declarar en dos lugares diferentes Claro. lo mismo, digamos. En uno es el que se ejecuta y realiza los cambios, Claro. y el otro se ejecuta solo para ver, es como un dry run. Se ejecuta para ver si está y si no está, te avisa, Sí, esto está mal. Claro, es como es como una regresión, o sea, antes funcionaba, ahora no, y el test sigue estando, tiene que fallar, tal vez fue por otra cosa, pero ¿se entiende la idea? Sí. Está. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos nuevamente a Fede.